vamos a iniciar, entonces a iniciar nuestro sermón del día de hoy, platicando con el equipo, platicando con los líderes. Les dije, oigan, ¿ustedes cómo ven? ¿Sería prudente de que retomemos Romanos o todavía le damos una versión extendida a lo que el Señor nos ha puesto como visión en el reino de Dios? Todos coincidimos en poder extender un poco la cuestión del reino de Dios, algunos conceptos clave. Sin embargo, como mencioné hace 8 días, hablar del reino de Dios es tan vasto y extenso que vamos a irlo dedicando una vez al mes, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy yo quiero tocar 2 temas muy importantes que se incluyen aquí en la mentalidad de reino, para que tú y yo podamos iniciar el año con estas 2 cosas, estos 2 elementos muy claros, para que no haya como, oh, es que no me lo explicaron, es que en la iglesia no supe y todo lo demás. No, 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 no. Básicamente es lo que tú y yo tenemos que saber, y a lo mejor para algunos va a resultar repetitivo. No pasa nada. Es bueno reafirmar algunos conocimientos, y para el que no lo sabe, pues toma nota, porque esto es importantísimo para tener una sana fe. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias por darnos oportunidad de conocerte. Señor, tú te has acercado y has resplandecido, tú nos has elegido antes de la fundación del mundo. Gracias porque en ti podemos depositar nuestra confianza, de ti podemos derivar nuestras creencias, la cosmovisión, Señor. En ti podemos fundamentar nuestros actos, pensamientos, sentimientos, para que tú, Señor, los vayas purificando. Gracias porque tu palabra es suficientemente robusta para aconsejarnos. Gracias porque tu Espíritu Santo está disponible para aquellos que hemos creído en ti, Señor. Y gracias, bendito seas, porque hoy podemos apelar a lo que Cristo ya ganó en la cruz por nosotros. Es el lugar en la mesa en el reino de Dios. Ya no tan solo somos criaturas, ya no tan solo somos seres ajenos o seres que se le merecíamos toda la santa ira de Dios. Hoy hemos sido comprados, mejor dicho, hemos sido comprados en la cruz del Calvario por medio del derramamiento de tu sangre, Cristo, y es que estamos conformando esta iglesia, esta comunidad, para ser más como tú, Señor. Ese es nuestro propósito, ser como tú, y en el proceso, Señor, también hacer discípulos tuyos. Así que danos el denuedo, la valentía, Señor, el esfuerzo, la transformación de mente para seguir adoptando, instalando en nuestro sistema, en nuestro corazón, esta mentalidad de reino. Lo que para ti era importante, ven y visítanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mentalidad de reino. Hay muchas mentalidades en las que tú y yo podemos tener instaladas en nuestro sistema operativo. Hace 8 días dije, algunos pueden tener mentalidad de rancho, como yo, en alguna época de mi vida. Otros mentalidad de diva, ¿sí? Como algunas podrán estar ahí. Otros mentalidad de intelectualoide, que cree que sabe, pero en realidad no sabe tanto como él piensa. Otros pueden tener una mentalidad fit. Otros pueden tener una mentalidad de, no sé, pet friendly, o sea, como amistoso con los animales, amistoso con la ecología y todo eso, que no necesariamente son malas. Hay muchas cosas de estas que pues traen beneficio a las personas que nos rodean. Sin embargo, hay algo que yo quiero mejor dicho, yo no quiero. Dios quiere que instalemos, Dios quiere que sea conformada nuestra mente a una mentalidad de reino. En ese sentido, tú y yo estamos sometidos a un proceso, estamos sometidos y vivimos día a día, aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, a un orden, a un proceso, a un lapso de tiempo en el que tú y yo tenemos que adoptar una forma. Si tú y yo no estamos creciendo espiritualmente y no hemos dado pasos de madurez, algo está mal en nuestra dieta espiritual, por así decirlo. Si tú y yo todavía estamos necesitados de alguien más para relacionarnos con Dios, probablemente eres un niño en la fe, no de una forma despectiva.
Pablo dijo, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como niños en la fe, con leche espiritual. Podríamos hablar de temas súper profundos en ámbito cristiano. Podemos hablar temas súper profundos en conocimiento de la mente y de uno mismo y del corazón. Pero si no tenemos estos dos elementos claros en nuestra vida, construiremos sobre paja o cualquier otro elemento que no va a sostener lo que vayamos a construir arriba. Entonces, alguien dijo, a menos que sepas desde el inicio qué es lo que estamos persiguiendo, nunca obtendremos lo perseguido. Esto en un artículo del Instituto de Integridad y Sabiduría, en el cual yo estoy tomando algunas materias en mi diplomado, ¿sí? Y es lo que ellos proponen. El Instituto de Integridad y Sabiduría pertenece a la iglesia del doctor Miguel Núñez, entonces seguimos preparándonos, seguimos estudiando en ese sentido. Él dijo eso anterior, si no sabemos para dónde vamos, pues nunca llegaremos a ningún lado, tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces nuestro mapa son 2 puntos y le comentaba a mi esposa, quería meter más elementos, pero no nos da la vida, no nos da 45, 50 minutos de reunión aquí, ¿de acuerdo? Entonces solamente puse 2. Tú y yo necesitamos saber acerca de la salvación y acerca del cristianismo. ¿Qué es eso? Básicamente, la salvación. Juan 1, 12 y 13 dice lo siguiente, ahí en tu Biblia. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. A lo suyo vino Cristo, y los suyos lo rechazaron. Cristo vino al pueblo de Israel, a los judíos, a los hebreos, y ellos dijeron, no, tú estás atentando en contra de la ley de Moisés, nosotros no te recibimos. Entonces, lo apedrearon, lo acusaron y le levantaron falsos a Cristo. Algunos judíos que no son mesiánicos, entiéndase, judíos mesiánicos, aquellos que creen en el Mesías, algunos judíos ortodoxos aún no piensan que haya venido Jesucristo o el Mesías. Argumentan que Cristo simplemente fue un maestro, un buen gurú, un maestro espiritual. Sin embargo, cuando hablamos acerca de Cristo frente a estos judíos ortodoxos, sucede algo inevitable. Se encrispan. No, ¿cómo me hablas de Jesús? De hecho, no tienen el Nuevo Testamento en sus Biblias, ellos siguen con el Antiguo Testamento. ¿Qué significa con todo eso? De que tú y yo, siendo gentiles, le hemos recibido. Hemos escuchado acerca de la buena noticia. Todo el año pasado estuvimos dedicando a estudiar verso a verso, capítulo a capítulo, la carta de Pablo a los Romanos, una carta que el Señor me movió a poder estudiar y a poder enseñarla aquí, para que tú y yo entendiéramos qué es esta buena noticia que hemos recibido acerca de la salvación. Si voy muy rápido, Jess, me dices. Es que está traduciendo en tiempo real. Chidísimo, muy bien, Jessica, excelente. Entonces, tú y yo hemos dedicado más de un año en entender de qué se trata el Evangelio. Y muchos de ustedes han aceptado a Cristo y nos hemos glorificado y alegrado con ustedes porque el año pasado algunos de ustedes nacieron de nuevo. Algunos de ustedes fueron bautizados en pandemia y algunos de ustedes todavía falta por bautizarse. Déjenme saber, Bernardo, toma nota ahí, ¿quién no se ha bautizado en agua? Déjenme saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo menos 8. 8. ¿Qué nos impide bautizarlos ahorita? Nada. ¿Han creído en Jesús? Si tú has recibido a Cristo, entonces Dios te ha dado el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Contrario a lo que muchas personas dicen, no es que todos somos hijos de Dios. No. Las abuelitas dicen, no, sí, todos somos criaturitas del Señor. Verdad a medias.
Sí somos creación de Dios, absolutamente todos, pero no todos somos hijos de Dios. Por más bonito, guapo o bien portado que sea tu hijo, si no ha recibido a Cristo, no es hijo de Dios, no es hija de Dios. O por más bonito que te haya educado tu mamá o tu papá, si no ha recibido a Jesús, no es hijo o hija de Dios. Tus hijos recién nacidos tampoco son hijos o hijas de Dios. Necesitan tener un encuentro con Cristo. Hijos de Dios, es decir, a los que creen. Dice ahí, mi querida iglesia, a los que hacen, a los que son super pilas, a los que son pulcros, inmaculados, así con intachables, como algunos dirían, nomás le falta ser cristiano. ¿Se han escuchado eso, verdad? A lo mejor se ríen porque ustedes eran de esos. A los que creen, simplemente es por fe. Para creer simplemente es por fe. Y eso para mucha gente le choca porque dice, no, tengo que hacer algo. A mí me enseñaron que hay que ganarnos la entrada al cielo. Hay que hacer algo para tener el favor de Dios. No, bueno. Dice el Papa, que alguien le preguntó, lo cuestionaron en una entrevista, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre para alcanzar el cielo? Y dice, ser perfecto moralmente. Ójale. De cierta manera está bien, pero tú y yo sabemos de que nadie puede ser perfectamente moral y espiritual. Inclusive, líderes religiosos, tanto en el catolicismo como algunos en el cristianismo, han plantado la idea del relativismo en las iglesias. Cada quien con su beldad. ¿Tú tienes tu beldad? ¿Tú piensas que eso es ser moral? ¿Tú piensas que eso es ser ético? Eso entonces no hay ningún fundamento con el cual juzgar, porque cada quien tiene su parámetro. El parámetro para el cristiano es la ley de Dios. Y entonces esto no es invención de hombres, eso significa nacieron de sangre, voluntad de carne y voluntad del hombre, o sea, no fue una invención del pastor o de líderes, sino de Dios, básicamente. Por lo tanto, tú has nacido de nuevo, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué aportaste tú a esa fórmula? Tu pecado. Entonces, amada iglesia, no es por obras. ¿Qué dice Efesios 2:8? Amén. Esto no procede de nosotros. Entonces, relájate. Tranquilo. No procede de ti. Nunca ha procedido de ti. Disfruta la salvación entonces. Vamos a definir entonces qué es un cristiano. Porque, bueno, no sé. Alguien podría pararse y con valentía decir, un cristiano es... ¿Qué es un cristiano? Porque bueno, somos discípulos de Cristo, somos una comunidad cristiana, nos autodenominamos cristianos, pero ¿qué es un cristiano? ¿Cómo lo definimos? Es un hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué es un cristiano? Estas son preguntas que el mundo les va a hacer, querida iglesia, y si no sabemos claramente qué contestar, estamos fritos. ¿Qué es un cristiano? Un pecador, un creyente en Cristo Jesús, de un discípulo que siga a Cristo. Muy buena. Vamos a definir esto partiendo de varios comentarios y varios libros. La salvación es la intervención de Dios santo y justo, donde cada palabra está pensada y está apropiada ahí. Esta definición no la plasmé con una intención de ponerla en un libro, pero hice mi mayor esfuerzo.
La salvación es la intervención de Dios santo y justo, donde Él ejerce gracia soberana al mundo, perdonando su pecado. Deténganse ahí. Eso tiene mucho que decir, porque primeramente es una intervención de Dios. Luego, eso ejerce gracia soberana al mundo, perdonando su pecado. ¿Basado en qué? En la propiciación de Jesucristo en la cruz y en su resurrección, en lugar de los hombres. Esto sucede cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, justicia y juicio al corazón y mente del sujeto, y éste responde en arrepentimiento al ofrecimiento de redención. Eso es más o menos la salvación. Eso en pocas palabras, porque muchos pueden hacer artículos o libros definiendo la salvación y todo lo que hay alrededor, pero básicamente es eso. Y aquí, nuevamente, ¿qué puse yo a la fórmula para la salvación? Solamente, ¿dónde está? Mi pecado. Por lo tanto, el cristianismo no es de, échale ganas, tú puedes, tienes todo el potencial. Bueno, claro que sí, tengo todo el potencial para echarlo a perder. Tengo todo el potencial para quedar mal. Tengo todo el potencial para defraudar. También. Todo eso. Pero Dios, siendo santo y justo, ejerce gracia soberana, regalándonos lo más preciado, a Jesús. Y tú y yo a veces tenemos problemas en ser generosos. Generoso en tiempo, generoso en recurso. ¿Por qué? ¿Acaso no hemos entendido bien nuestra salvación? Continuemos. Uy, eso se ve peor de lo que yo había puesto. Vamos a hacer un esfuerzo en eso. El orden de la salvación, y si alguien lo puse así directito de lo que encontré en la red. Pero si alguien voluntario dice, pastor, yo le hallo muy bien al Illustrator y quiere como poner esto en HD, bienvenido, ¿sí? Pero vamos a ver el orden de la salvación. Ordo salutis, que es palabras rimbombantes. Primero, en cuestión de la salvación, esto ya lo vieron también en alguna ocasión en Cimientos de la Fe. Primero, sucede que somos elegidos, tú y yo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo existiéramos, antes de la creación, tú y yo fuimos elegidos. Ok. Eso está en Efesios 1, del 3 al 4. Luego, hay un llamado. ¡Hey, yo te elegí! ¡Ven! ¿Sí? Entonces, hay un llamado. Romanos 10, del 14 al 15. Luego, hay una regeneración. Es decir, nuestra antigua naturaleza está empezando a tener algo diferente. La naturaleza pecaminosa ahora tiene una naturaleza en Cristo Jesús. Esto está en Juan 3, del 3 al 8. Luego, hay una conversión, un arrepentimiento de nuestros malos caminos. Esto en Santiago 1, 18. Luego, hay una santificación. Ojo, todo esto ocurre sin que nosotros nos demos cuenta. Pero para nuestra mente que se mueve en el tiempo, necesitamos un orden en el tiempo, ¿sí? Por eso lo ponemos en este sentido. Sucede la justificación en Romanos 5, del 1 al 10. Cristo ahí entonces interviene, ¿de acuerdo? Donde tú y yo somos declarados justos delante de los ojos de Dios por la vida y obra de Cristo en la cruz del Calvario, siendo como un cordero propiciatorio a favor de nosotros. Ahí entonces sucede la adopción, Romanos 8, 15. Ya no tan solo somos criaturitas del Señor, ya somos hijos amados del Señor. También la santificación ocurre en esta línea, en este orden, en este proceso. ¿Para qué? Para que tú y yo, si ya hemos sido justificados, inicie un proceso de extirpación de pecado progresivo. Algunos cristianos dicen, sí, ven tal como eres. Muy bien, ven tal como eres, pero Dios no te dejará como llegaste. Y si sigues siendo como llegaste, probablemente no has tenido un encuentro con Dios. Porque es inevitable en el reino de Dios quedarse chaparrito espiritual.
Lo natural es crecer. Eso es la santificación, llegar a ser más como Jesús. Ahora, el cristiano tiene que ser perseverante. Tiene que tener ahí la determinación de continuar, de mantenerse firme frente a las acechanzas, frente al pecado, a la tentación, ser perseverante. Primera de Juan 2:19. Y luego, hasta el último, cuando una de dos, o Cristo venga o tú y yo muramos, va a suceder la glorificación. En 1 Corintios 15, del 50 al 54, es ahí donde esto corruptible se tiene que revestir de algo incorruptible. Tus iris, tus párpados, tu corazón, tu mente, tus ojos hechos con esta fibra no pueden estar delante de un Dios santo y justo, puro, perfecto. Necesitamos entonces ser glorificados, que esto incorruptible se vista de incorruptibilidad. ¿Sí? Eso es la glorificación. Y siendo... ¿Alguien tiene un lápiz que me preste, por favor? Gracias. Tú y yo necesitamos orden en el tiempo, ¿sí? Por eso está esa línea de tiempo o ese orden de salvación o ese proceso de salvación. Para nosotros, para algunos de ustedes va a ser, wow, ya le entendí y esa es mi intención. Ok, eso sirve para, ok, padrísimo. Pero para Dios, como es eterno, ya sucedió. O sea, el pasado, el presente y el futuro ocurren en el mismo momento. Si puedo balbucearlo, tratar de definir la eternidad. Por eso Efesios capítulo 2 dice que ya estamos sentados junto a la diestra de Dios reinando. Pero la verdad es que ahorita está sentado junto a ¿quién? Contra tu hermano pecador redimido. Pero para Dios ya está sentado junto a Él. ¿Esto qué impacto tiene para nosotros como cristianos? Mucho, todo. Porque dentro de una consejería, tú y yo podemos salir más allá de ver más allá de nuestras propias narices. Pastor, es que usted no sabe cómo me tratan mis padres. Pues bueno, no lo sé, no me has platicado, pero Dios sí. Pastor, es que ya no hallo cómo salir este mes. Bueno, pues ten contentamiento, porque tu felicidad no debe de provenir del dinero. Echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque si tú hoy estás aquí sentado, respirando, que todo tu sistema interno funcione correctamente, es por gracia. Pero si el día de mañana eres sometido a una intervención quirúrgica o se te induce a coma, tu confianza no está en qué tan saludable eres. Tu confianza está en Dios. Pastor, es que usted no entiende el dolor que siento. Probablemente no. ¿Recuerdas lo que vimos el mes pasado? Que lo que más nos identifica con Cristo y con las otras personas no son sus victorias, sino su dolor. Cristo fue tentado en todo y se hizo carne para que pudiera experimentar lo mismo que tú y yo experimentamos. Por lo tanto, Cristo sí sabe y es empático con tu dolor. ¿Vamos bien hasta aquí? Pastor, es que no me he casado y ya se me están cosiendo las habas. Uy, Julio. Muy bien. No señalen a nadie, no echen la primera piedra. Dentro de este proceso, tu fin no es casarte. Tu fin es la santificación, ser más como Jesús. Y el matrimonio, entonces, es un medio que entra aquí. El matrimonio o la paternidad o la etapa, el trabajo en el que estés, no es tu fin. Es que, pastor, yo ya quiero tener ese empleo que tanto he orado. No es tu fin, simplemente es un proceso.
¿Un proceso para qué? Para ser más santos y para ser perseverantes. Entonces, así podemos quitar del trono a nuestros hijos, podemos quitar del trono a nuestro cónyuge y decir, él y ella o ellos son tan necesitados del perdón como yo lo tuve. Y Cristo sí nos dice, perdona como a ti se te han perdonado tus pecados. Entonces la salvación no es para un solo evento, es para impacta toda nuestra vida. La intención aquí es de que tú y yo necesitamos perseverar para tomar la forma de la mente de Cristo en nosotros. La batalla se libra en la mente. No en que si uso una camisa, o que si me peino de tal lado, o que si uso X o Y prenda. Eso no. Eso no es el cristianismo. Eso no es la salvación. La salvación debe impactar tu corazón. En la forma en que amas, en la forma en que perdonas, la forma en que te reconcilias, la forma en que obedeces, en la forma en que nos sometemos, en la forma en que somos sumisos, primeramente a Dios y luego a nuestras respectivas autoridades. Voy a mencionar esto, aunque es es como por sentido común, pero a veces el sentido común es menos común. Está primero Dios, luego están tus padres y luego estás tú. Si tú estás casado, entonces está Dios, está tu marido, está la esposa y luego están los hijos. Lo estoy poniendo de esta manera, no para decir que alguien es menos, sino para entender que hay un orden de autoridad, ¿de acuerdo? Pero tú y yo necesitamos ser sumisos primero a Dios. Vamos a continuar porque si no podemos platicar mucho aquí. Efesios 13 y 14 dice, en Él, o sea en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que sucede en redes sociales? ¿Los mini documentales que ves en TikTok? ¿Qué es la verdad entonces? ¿Cómo saben? Pero fue un libro escrito por hombres. ¿En dónde dice? En la Biblia. Fue un libro inspirado por Dios. ¿Y en dónde dice? ¿En Santiago? Primera de Tesalonicenses 3:15. Son cosas que tú y yo tenemos que tener, ¿eh? El evangelio de su salvación, y habiendo creído, nuevamente esto es una creencia, fueron sellados con él en el Espíritu Santo de la promesa. ¿A dónde voy con todo esto? Porque algunos podrían decir, ¿se pierde la fe? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo saben? ¿Dónde dice? ¿Solo porque el pastor lo dijo? Eso no, porque aquí dice, porque en el momento en el que tú y yo creemos, fuimos sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, ¿sí? Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Algunos podrían, barajéamelo un poquito más lento, sin problema. Vamos a explicarlo, a decirlo lo mismo con otras palabras. ¿Podemos hacer algo ahí? Efesios 1, 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, mientras está eso, la salvación, tú y yo, es importante saber si se pierde o no se pierde. ¿Por qué? Porque si decimos que la salvación se pierde, entonces vamos a fomentar las obras. Sé bueno, sé amable, supérate, sé la mejor versión de ti mismo para que alcances la salvación. Pero entonces, si la salvación no se pierde, ¿Dios es más o menos si tú eres mejor? ¿Dios es más o menos? ¿O a Cristo o a Dios le causa algo en su ser
si tú eres mejor persona. ¿Por qué? Porque sus sentimientos, quien Él es, no está condicionado a tu rendimiento. Ahora sí, Efesios 1:13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ojo, esto es importante y lo remarco, solamente a través de Cristo, el único medio para entrar a Dios es por medio de Cristo. Cristo no es un gurú, Cristo no es un buen maestro, Cristo no es un buen ejemplo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Es decir, aquí está tu ID, tu tarjeta de identificación. Los identificó, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Preguntas? ¿La salvación se pierde? Subráyenlo, apúntenlo, tómenle un screenshot, algo. Son estos versículos en los que necesitamos anclar nuestra alma, nuestra mente. Porque va a haber un acusador en algún momento de tu vida que te va a decir, ¿para qué te esfuerzas tanto en ser cristiano? ¿Para qué te esfuerzas tanto en perdonar si los demás no te corresponden? Y tú vas a decir, pues sí, ¿verdad? Pues ¿para qué me esfuerzo? Si de todos modos siguen siendo unos holgazanes ahí que ni siquiera se prestan para servirme un vaso con agua en mi casa. ¿Para qué me sigo esforzando en amarlos? ¿Ves? Entonces yo creo que ellos ni siquiera han sido salvos. Y entonces uno empieza una acusación. Y si tu conversación se enfoca más a acusar a los que están alrededor de tu casa, aguas, porque entonces estás teniendo un lenguaje diabólico. Porque Satanás significa el acusador. ¿Verdad? Vamos a seguir. Siguiente. Resumiendo, Dios eligió de manera soberana. ¿Cómo eligió Dios? Soberanamente, como Él quiso, como según su voluntad. 2, Dios llama a sus elegidos. Hey, tú, Pedro, ven, te llamo, forma parte de mi equipo. Y ahí viene Pedro. Dios redime a sus elegidos basados en la vida y obra de Jesús. Es decir, les da una nueva identidad, no por su rendimiento, sino por lo que hizo Jesucristo, su vida y obra. 4, Dios santifica a sus elegidos por medio de su palabra. No hay otra forma, mi querido hermano, en que tú y yo seamos santificados. No va a venir ninguna revelación extra paranormal o alguna nueva revelación. Y dice Eclesiastés, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y si es nuevo, no es bíblico. Solamente por medio de la palabra, a la exposición, a estar contemplando la palabra de Dios, es que podemos ser transformados, santificados. Y 5, Dios glorificará a sus elegidos para habitar con Él en la eternidad. Eso significa que si tú ya creíste en Jesús, allá nos vamos a ver. De esa manera podremos enfrentar el duelo de perder a una persona amada. O de esa manera nos entrará un sentido de urgencia para predicar y comunicar de un Dios que da vida eterna a aquellos que no lo conocen. Tu padre, tu madre, tus hijos. Porque si no lo conocen, entonces irán, no lo digo yo, lo dice la Biblia, al infierno. Se van a ir al infierno. Siguiente. Una gran artista resumió lo que acabo de decir en estas 4 imágenes. Y yo dije, es brillante. Ahí puse sus datos por si alguien quiere contactarla. 2D Box, ¿sí? En Pinterest la puedes encontrar, ahí te metes en Pinterest, 2D Box. Y hace carteles digitales cristianos hechos con Procreate,
Photoshop, etcétera, y los vende y tiene más de 4,000 ventas y 5 estrellitas. Entonces está padrísimo porque ella lo puso así. Hubo una creación, como todo fue bueno, todo fue genial. Hubo una caída, sí, me encanta aquí como el mundo y entra la serpiente con sus mentiras. Luego hay un momento de redención donde está Cristo saliendo de la tumba, moviendo la gran roca, y hay un momento de restauración o de glorificación, donde tú y yo, en cielos nuevos y en tierra nueva, con un cuerpo incorruptible, podremos pasar una eternidad con aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Entonces, si sales de aquí y te pega alguien con el coche en el periférico, echa mano de la vida eterna. Si sales de aquí y no te va a alcanzar para el mes, echa mano de la vida eterna. Y bueno, y pide ayuda, pues también queremos como comunidad ayudar. Pero si sales de aquí y no sé, te contagias de la fiebre del mono, la viruela del mono, o la viruela de X cosa, o la fiebre de X enfermedad mortal, diabetes, hipertensión, y dices, no, es que ya me dieron tres meses de vida, echa mano de la vida eterna. Porque ya vas a saber a dónde vas. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano cuando se enferma? ¿Agravarse? ¿Morir? ¿Quedarse sin recursos para la medicina? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano cuando se enferma? Ok. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es preocuparse. No encuentro fallas en tu lógica, Toño. Porque hay todo lo opuesto para no afanarnos. ¿Sí? Y apenas vamos en el primer punto. De la mente ahora ya vamos juntos caminando como rebaño, ¿sí? Siguiendo a Cristo, siguiendo su palabra, en la mentalidad como de reino, ¿sí? Esto sucede en el reino de Dios, esto sucede en el reino de Cristo. Ahora quiero definir el cristianismo como lo siguiente: el cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo, y cuya vida exhibe evidencias claras de su cambio a nivel de mente, corazón y emoción y su voluntad. El cristianismo no nada más es como decir, ay, mi hermano ya es cristiano. Ah, sí, ¿cómo lo sabes? Es que ya me pide la hora cristiana. Hermano, en la santísima hora, ¿qué va a hacer usted mañana en el día glorificado del Señor? La cuestión aquí es que tú y yo debemos exhibir evidencias claras de que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra emoción, nuestra voluntad están siendo transformadas por Cristo Jesús. No es que yo soy cristiano aquí, de la secreta, pastor. Eso es contrario a lo que la Biblia dice. Ser cristiano va mucho más allá de simplemente aprendernos versículos, que es muy bueno. Va más allá de simplemente leer la Biblia, que es muy bueno. Va más allá. Y me encanta decir este ejemplo, este privilegio, y será uno de los pocos que almacenaré y guardo mucho en mi recuerdo. Pero había una hermanita de esta congregación que decía, pastor, es que yo nada más me he aprendido el versículo de amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, mi alma, ¿sí? Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y le dije, hermanita, viva, exhiba y demuestre eso. Y hasta el último suspiro que ella tuvo, amó a Dios y a su familia. Siguiente. Cambiar al mundo no es responsabilidad del cristiano. ¿Me explico? Tu responsabilidad no es, ay, cuántas almas traigo al reino. Ya los transformé, pastor. Ya les hablé y ya se arrepintieron.
La responsabilidad del cristiano se enfoca más en la renovación de su mente. De eso sí somos responsables, querida iglesia. Por consiguiente, lo que se transforma es su manera de ser y de sentir. Proverbios, sí, 23, como piensa dentro de sí, así es él. ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué hacen las plataformas? ¿Qué hace una mala alimentación? Evitar que pienses bien. La cuestión aquí es de ser y sentir, y es decir, la mente del creyente que recibe a Cristo debe ser transformada hasta obtener la mente de Cristo. Eso significa que yo mengüe y que Él crezca. Deja de defender que así somos los servín. Deja de defender que es que así hemos sido por generaciones, porque entonces estás atentando en contra de la palabra. Otros nombres que se les daban a los cristianos, porque no nació así como, ay, el cristianismo, Cristo, los cristianos, no. Se les decía los del camino, porque Cristo dijo, yo soy. Muy bien, el camino. También les decían a los primeros creyentes, les decían a los primeros discípulos, los santos. Les decían también los hermanos, porque siempre se decían es que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanitos, ¿no? A nosotros nos dirían los tíos. Porque son, bueno, elegidos, la iglesia del Señor y siervos de Dios. Pero antes, al que alguien le dijera, eres cristiano, se utilizaba de una forma despectiva, de una forma para burlarse. Como si hoy dijeran, ahí vienen los aleluyas haciendo de las suyas. Cosas por el estilo, ¿no? Ahí vienen los loquitos, no sé qué otras cosas nos hayan dicho por ahí. Ahí vienen, son otros nombres. La cuestión aquí no se trata de un nombre, es que sigamos a Cristo Jesús. Y es una persona, el cristiano, que se ha confesado pecador, sabe quién es uno en sí, se ha puesto a examinarse y dice, delante de Dios soy esto, que le he pedido perdón a Dios por esos pecados, ¿sí? Que ha aceptado el sacrificio de la cruz como el único que puede limpiar sus pecados y que ha llegado a confesar a Cristo como Señor y Salvador y que su vida da evidencias de que esta transformación ha ocurrido, así que por sus frutos los conoceréis. Si te dices cristiano y no hay un fruto evidente, algo está mal en tu vida cristiana. ¿Quieres darte cuenta? Pregúntale a tu más próximo qué fruto o que no ha visto, qué fruto ha visto o qué fruto no ha visto. Pregúntale, ¿has visto algún fruto? Si te dice que no, si te dice algún buen fruto, dale gloria a Dios, no es por tu mérito. Pero hay un riesgo. Podremos conocer todas las definiciones, podremos conocer la Biblia de principio a fin, podríamos transcribir la Biblia de pasta a pasta, pero caeríamos en un riesgo de ser cristianos nominales, no más de nombre. Salud. Un cristiano nominal se refiere a personas que quieren identificarse con el movimiento cristiano sin vivir de acuerdo al estándar fijado por Cristo, y de ahí que hay una contradicción evidente entre lo que profesan y lo que viven en la práctica. De ahí por eso algunos argumentos que dicen, para cristiano, así como tú, pues mejor me quedo así como estoy. Ojo, la fe la salvación no se pierde, pero hay algunos hermanos que no saben ni en dónde están, que creen en Cristo Jesús, pero en realidad nomás no hayan dónde. Y eso es muy peligroso, porque si entramos y decimos, sabes que la Biblia dice esto, y él te dice, sí, ajá, pero si es un cristiano nominal, no va a producir ningún efecto la palabra de Dios en él, porque está muerto, y un muerto no puede hacer nada. Hay una regla en consejería: no des por hecho que nadie es creyente hasta que te demuestre lo contrario.
porque somos muy buenos para lanzar consejos. La Biblia dice, no, es que tendrías que hacer, pero a lo mejor le estamos hablando a un muerto, a una muerta. La pregunta correcta sería, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué tanto estás dispuesto a obedecer a Cristo? Porque si no, entonces simplemente vamos a darles buenas prácticas y buenas costumbres a personas que ya son bien acostumbrados. Y como a mí, en su momento, que yo iba a la iglesia desde que me acuerdo, aprendí a ser cristiano nominal, ¿sí? A portarme cristianoide, a hablar cristianés y a aprenderme todas las canciones cristianas, pero yo estaba negando la eficacia del evangelio con una apariencia de piedad. A mí Dios me salvó de ahí. Y espero que a través de esta exposición, esta predicación, el Espíritu Santo y su palabra te saque de ahí también si tú estás en las mismas. Porque, ay, qué difícil es aconsejar a alguien que cree que cree. Es un tibio. Es mejor que sea frío o caliente, porque a los tibios, dice Dios, los vomitaré de mi boca. Sé sincero contigo mismo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has creído en Cristo Jesús y todo lo que Él dice? ¿O nada más has venido aquí? Pues porque sí. Voy a repetir una de esas preguntas que el año pasado causaron mucho impacto en nuestro rebaño. ¿Por qué vienes a Horizonte? ¿Para qué vienes a esta iglesia? Levanta un dedo por cada una de estas que practiques. Ok. ¿Sí se alcanzan a ver todas? En la siguiente, perfecto. Entonces ahí, no sé si quieres evidenciarte o aquí escondidas, pero levanta un dedo por cada una de estas que practiques, para ver si eres un cristiano nominal o un cristiano genuino. ¿Eres alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero no tiene una relación personal con Cristo? Levanta un dedo si asistes a la iglesia regularmente, pero por razones culturales solamente, porque me enseñaron desde niño a que tengo que ir a la iglesia. 3. Asistes a la iglesia, pero solo en ocasiones especiales, como en Semana Santa, Navidad, ceremonias, como bautizos, bodas, 15 años, etcétera. Dale. 4. Eres aquellos que raramente asiste a la iglesia, pero mantiene una cierta relación con alguna iglesia por razones de seguridad, así como que, pues yo me congrego así como que, de vez en cuando, porque me siento seguro, por razones emocionales o lazos familiares. ¿Por qué te congregas ahí? Es que ahí va mi mamá, es que ahí hemos ido todos, el abuelito, el tatarabuelo. Y por último, eres de aquellos que no tienen relación con ninguna iglesia y nunca asiste, pero dice creer en el Dios de la Biblia. Si tuviste más de una, eres un cristiano nominal. ¿Quieren tomarle una foto para hacerse el test en casa? ¿La prueba en casa? Ahí está. O para como echarle más limón a la herida, ¿no? También. ¿Ya? ¿La otra? ¿Ya? Me espero. Ahí está. Por último, la parábola del sembrador. Acompáñame en tu Biblia y vamos a echarle velocidad aquí. Mateo 13. Chécate cómo luce un cristiano nominal y un cristiano genuino según la parábola del sembrador. Mateo 13 del 3 al 9. Dice así, vamos a leer rápido, parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, las palabras, quien dijo fue Jesús. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Este es el principio de la parábola del sembrador. Bríncate hasta el versículo 18. Ahora, ¿qué significa esto? La explicación. No voy a ahondar mucho esto porque el año pasado Eden hizo una maravillosa exposición de este texto y búscalo ahí en YouTube para que puedas profundizar más en esto. Mateo 13, 18. Explicación de la parábola del sembrador. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Básicamente es esto. Pero el que no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, es el cristiano nominal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Aquellos que dicen, uy, no, es que yo oro para que los problemas se vayan de mi vida. Úscale, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. El cristiano está llamado para servir y para sufrir. ¿Quién manda entonces la aflicción? Por causa de la palabra. Y entonces son aquellos cobardes, aquellos que dicen, ay nanita, y ya se van a su casa. Cristiano nominal. Versículo 22, y aquel en quien se sembró la semilla entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, ay, ¿cómo estás? Ay, preocupado, pastor, es que mi hijo, y es que la tanda, y es que no me alcanza. Y el engaño de las riquezas, ¿para qué trabajas? No, para tener un mayor sueldo, para tener una posición muchísimo mayor. ¿Para qué? Pues para tener más dinero. Todo esto ahogan la palabra y se queda sin fruto, entonces eres un cristiano nominal. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Esto es un cristiano genuino. Ese sí es un cristiano genuino. El que sistemáticamente, el que está determinado, el que constante, el que está firme, el que vela sin descansar, el que se porta varonilmente, el que busca a Dios en piedad, en devoción, aquel que está viviendo su cristianismo caminando a la velocidad de Cristo, ese es un cristiano genuino. Para terminar, ¿quién es un verdadero cristiano? Mateo 7, 21 y 23 lo responde. Muy bien. No todo aquel el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Ojo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué dice ahí? La hace. Que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. No sé si a ti te produce la misma sensación que a mí, que Dios me diga, nunca te conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Qué fuerte. Mi deseo, mi intención pastoral es de que tú salgas de aquí desafiado con la misma palabra de Dios. Ya que has entendido tu salvación, ¿en dónde estás parado el día de hoy? ¿Eres un cristiano nominal o un cristiano genuino? ¿Qué pasará si hoy mueres?
¿Qué pasará? Es preferible ser un cristiano con convicción, viviendo el estándar bíblico, o ser uno que totalmente lo niega, frío o caliente, a ser alguien que se dice ser cristiano y sin embargo vive en contradicción con el reino de Dios. Tibio. ¿En dónde estás tú hoy? Ahora sí que ubícate, confróntate, dile a Dios dónde estás. Porque un cristiano genuino dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios.